En los sistemas de control, los compensadores juegan un papel fundamental para ajustar la dinámica del sistema, asegurando que se cumplan los requisitos de estabilidad, rapidez y precisión. Mediante un diseño apropiado es posible modificar los márgenes de ganancia y fase, mejorar la estabilidad relativa y disminuir el error en estado estacionario. Entre los compensadores más utilizados se encuentra el tipo adelanto-atraso, que combina las ventajas de un compensador de adelanto, el cual aumenta la fase y optimiza la respuesta transitoria con un compensador de atraso, encargado de mejorar la precisión en régimen permanente y atenuar perturbaciones de alta frecuencia. El diseño de estos compensadores puede llevarse a cabo en el dominio de la frecuencia, utilizando diagramas de Bode o en el dominio del tiempo mediante el método del lugar de las raíces. Ambas estrategias permiten posicionar polos y cerros. Esto con el fin de alcanzar los márgenes de ganancia y fase deseados. Su implementación práctica se puede realizar mediante op-amps, resistencias y capacitores, permitiendo construir físicamente redes que representan estos polos y cerros del compensador. En esta práctica se aborda el diseño, simulación e implementación de un compensador adelanto-atraso con el objetivo de proporcionar un adelanto de fase de 40 grados y una atenuación de 15 decibeles a una frecuencia de 20 radianes sobre segundo, evaluando su desempeño mediante simulaciones en MATLAB Multisim y validando los resultados experimentales en el laboratorio. Primeramente, se presentan los cálculos teóricos que corresponden a los valores para el diseño del compensador adelanto-atraso, el cual otorga un adelanto de 40 grados y una ganancia de menos 15 decibeles a una frecuencia de 20 radianes sobre segundo. Seguido de ello, se desarrolla e implementa el circuito del compensador de adelanto-atraso en multisim, el cual se muestra en pantalla. Y luego de desarrollar el circuito de compensador de adelanto-atraso, se realiza un análisis transitorio, mismo que también se muestra en la pantalla. Y en base a este análisis transitorio, se observa el comportamiento temporal del compensador de adelanto-atraso frente a una señal senoidal aplicada en su entrada. La simulación mostró que la señal de salida conserva la forma senoidal sin distorsiones apreciables, lo que indica que el circuito opera dentro de un rango lineal y que los componentes están correctamente dimensionados. Además, se aprecia un desplazamiento temporal entre la señal de entrada y la de salida, evidenciando el adelanto de fase característico del compensador en la frecuencia de operación establecida. Asimismo, la amplitud de la señal de salida es ligeramente menor que la de la entrada, lo que concuerda con la atenuación en la magnitud prevista en el diseño. Dicho esto, este análisis transitorio también permitió conocer la diferencia de tiempo que relaciona la señal de entrada y la de la salida al mover los cursores. Para calcular el ángulo de fase en grados se utiliza la primera fórmula que se muestra en pantalla, ya que esta está directamente relacionada con el periodo de la señal. Este resultado confirma que el circuito efectivamente tiene un ángulo de fase de aproximadamente 39,40 grados, valor muy cercano al especificado en el cálculo teórico, lo que valida su correcto funcionamiento del compensador de adelanto-atraso. Seguido de ello, se desarrolló el siguiente código en MATLAB, el cual corresponde al compensador de adelanto-atraso, tomando como referencia los parámetros de los cálculos teóricos. Este código permitió obtener el diagrama de Bode correspondiente al compensador de adelanto-atraso. Y como se puede visualizar, se puede notar también la ganancia en decibeles, mismas que corresponde con el valor numérico calculado teóricamente, siendo este de 14,79 decibeles. Finalmente,
Al llevar a cabo la instrumentación del compensador de adelanto-atraso, se obtuvo la siguiente medición en el osciloscopio, ya que como se puede observar, la señal de salida roja tiene un adelanto con respecto a la señal de entrada azul, además de que su ángulo de fase es de aproximadamente 38,20 grados, siendo un valor bastante aproximado a los 40 solicitados en la práctica. Análisis de resultados. Los resultados obtenidos demuestran que el compensador de adelanto-atraso diseñado cumple con las especificaciones teóricas y con los objetivos de desempeño propuestos. En el dominio de la frecuencia, el diagrama de Bode obtenido en MATLAB evidencia que la respuesta en magnitud presenta una atenuación moderada en bajas frecuencias, característica propia de la red de atraso, mientras que la fase muestra un incremento en una zona intermedia de frecuencias, reflejando el efecto de la red de adelanto. Este comportamiento confirma que el sistema logra aumentar el margen de fase y mejorar la estabilidad sin comprometer la ganancia de baja frecuencia. En la simulación, se verificó que la frecuencia de cruce de ganancia se desplazó ligeramente hacia la derecha respecto al sistema original, lo que indica una mejora en la velocidad de respuesta. Al mismo tiempo, el margen de fase se incrementó, lo cual proporciona una respuesta transitoria más controlada y con menor sobreimpulso. Estos resultados son coherentes con la teoría del control de compensadores combinados, donde el adelanto aporta anticipación de fase y el atraso corrige el error estacionario. La observación del comportamiento temporal en multisim mostró que la señal de salida mantiene la forma senoidal sin distorsión apreciable, con un desfase que varía en función de la frecuencia aplicada. A frecuencias bajas predomina el atraso de fase, mientras que a frecuencias medias y altas se aprecia un leve adelanto, validando el efecto dual del compensador. La estabilidad del sistema se mantuvo en todo el rango analizado, lo cual indica un diseño adecuado de los polos y ceros. El ajuste de los parámetros de diseño permitió lograr una adecuada compensación entre la mejora de la fase y la perseveración del margen de ganancia. En particular, la selección de los valores de alfa y beta permitió definir una ubicación óptima de los polos y ceros, logrando que la respuesta final cumpla con los requisitos de amplitud y desfase establecidos. La coherencia entre las simulaciones teóricas y los resultados experimentales demuestra que la metodología aplicada fue correcta y que el método matemático representa fielmente el comportamiento físico del circuito. Conclusión. El desarrollo de esta práctica permitió comprender de forma integral la importancia del diseño de compensadores dentro de los sistemas de control, particularmente el compensador de adelanto-atraso. Más allá de verificar los resultados teóricos, la experiencia demostró el papel que juega la compensación en la optimización del desempeño dinámico de un sistema, ya que permite ajustar la estabilidad, la respuesta transitoria y la precisión sin necesidad de modificar la planta original. Durante el proceso, se reforzaron conceptos fundamentales de análisis en el dominio de la frecuencia, como los márgenes de ganancia y de fase, y su relación con la estabilidad del sistema. También se evidenció cómo la correcta elección de los parámetros del compensador impacta directamente en la forma del diagrama de Bode y, por consiguiente, en la respuesta temporal del sistema. A nivel práctico, la implementación física del circuito y las simulaciones permitieron confirmar que los principios de diseño estudiados son aplicables en sistemas reales, siempre considerando las limitaciones asociadas a los componentes electrónicos y su tolerancia. En conjunto, esta práctica fortaleció las habilidades de diseño, análisis e interpretación de resultados, consolidando la capacidad de aplicar técnicas de compensación en la mejora de sistemas de control industriales y electrónicos.